les damos la más cordial bienvenida. Esta es nuestra tercera sesión de capacitación denominada Docencia e Investigación con Perspectiva de Género. Para ello nos acompaña la doctora Marta Leñero pues va a moderar la doctora Mónica Quijano, que es directora de Educación para la Igualdad en la Coordinación para la Igualdad de Género. El objetivo de esta sesión es brindarles elementos a ustedes para que podamos trabajar un poquito más tarde y también para que puedan ir avanzando en sus diagnósticos y planes de trabajo. La problemática que vamos a abordar el día de hoy consiste en que dentro de la universidad la docencia y la investigación se realizan bajo y las necesidades de las mujeres. También queremos compartir con ustedes que a lo largo de las capacitaciones también hemos ido observando que no solo es la incorporación de la perspectiva de género en la docencia y la investigación, sino también para el caso de las dependencias, también buscamos que los diagnósticos hagan este análisis sobre cómo se incorpora la perspectiva de género en las funciones que tienen encomendadas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, para poder arrancar la sesión, le cedo la palabra a mi colega Mónica Quijano. Muchísimas gracias, Moni, por acompañarnos y por hacernos favor de moderar la sesión. Y le damos la más cordial bienvenida a la doctora Marta Leñero. Sandra, muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días tengan todas, todos, todes. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio con una colega muy, muy apreciada, con quien pues la coordinación ha trabajado mucho desde que se creó hace un año. Marta, bienvenida seas. Yo les presento brevemente a la doctora Marta Leñero. Ella es licenciada, maestra y doctora en pedagogía por la UNAM. Sus líneas de investigación y de trabajo interdisciplinario entrecruzan el campo de la pedagogía con la historia de la educación, los estudios de género y la crítica cultural. Su tesis de doctorado, El rumor de la escuela en la literatura, Balún Canán como huella en la historia de la educación, da cuenta de la intersección de estos campos de estudio, principalmente la representación literaria de la escuela desde la perspectiva de género. Trabajó en el programa universitario de estudios de género, el PUEG, que hoy día ya es el CIEG, del 2004 al 2014, donde coordinó el proyecto de impacto curricular de la perspectiva de género en la UNAM, en la cual se encargó de diseñar la estructura y los contenidos de una asignatura de género para todas las licenciaturas de la UNAM, que se publicó como libro electrónico y que además está disponible, por si ustedes gustan consultarlo, en las publicaciones en línea del CIEG. Y como parte del proyecto de este proyecto de impacto curricular, diseñó también la propuesta pedagógica de género para el posgrado de la UNAM. Perdón, se me silenció, no sé por qué. De orientación interdisciplinaria de posgrado en estudios de género y crítica cultural. A su vez, en ese periodo publicó 4 libros para la SEP, uno por cada nivel educativo de la serie Equidad de Género y Prevención de la Violencia, libros que están dirigidos a docentes de los 4 niveles de educación básica en nuestro país. Ha colaborado también en diversos proyectos de investigación, propuestas formativas para el Laboratorio de Investigación en Género, Interculturalidad y Derechos Humanos, coordinado por la doctora Oresta López Pérez en el Colegio de San Luis y con la Escuela Normal de San Luis Potosí, así como con actividades docentes en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Campus Morelia, y forma parte del Comité Editorial del Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la ENES Morelia. De 2018 a 2020 realizó una estancia postdoctoral en el Colegio de San Luis con el proyecto Posicionamiento Étnico y Empoderamiento de Género en Trayectorias de Mujeres Indígenas Universitarias de San Luis Potosí, cuyo objetivo es conocer las condiciones y experiencias de interculturalidad, de género y de respeto a los derechos humanos de mujeres indígenas en esa universidad a partir de sus narrativas biográficas. Y bueno, por supuesto, ha impartido diversos cursos y diplomados de formación en género a lo largo de su carrera. Marta, bienvenida seas y te cedo la palabra. Ay, pues muchas gracias, Mónica. Agradezco mucho la invitación a participar con ustedes
y agradezco mucho la presencia de todas y todes y todos los colegas que hoy nos acompañan. Veo que el grupo es pues muy variado, ¿no? Este es un poco distinto a lo que una está acostumbrada, en que generalmente en los cursos diplomados, digamos que hay una como composición no tan heterogénea, ¿no? Entonces, bueno, la intención, ¿no? No es tampoco, digamos, abarcar todo lo que se puede abarcar de los temas que nos ocupan, ¿no? Sobre la perspectiva de género, sobre los feminismos, sino pues dar pistas, ¿no? Dar pistas de por dónde seguir pensando, seguir actuando y seguir haciendo lo que podamos pues en nuestras áreas, en nuestros campos, en nuestros trabajos, ¿no? Entonces, bueno, la sesión de hoy es, perdón, justamente cómo incorporar en docencia e investigación esta perspectiva. Entonces, quería mostrarles el programa, este programa de este curso a las comisiones de igualdad internas, fue pensado en la coordinación y entonces les quería mostrar los temas que, que nos reúnen hoy. Déjenme compartir. Ay, a ver. Entonces, miren, ahorita vamos a ver con más cuidado los objetivos pero yo lo que les quiero enseñar es por qué, digamos, pensamos la exposición y el trabajo de hoy con estos temas, ¿no? Entonces, el tema de la sesión 3 es docencia e investigación con perspectiva de género. Y los temas a tratar son, por ejemplo, relevancia de recopilar la bibliografía de estudios e investigaciones y ensayos académicos teóricos elaborados por mujeres. Ese es el primer tema o subtema de esta sesión. El segundo es visibilizar la aportación de las mujeres en el conocimiento en general. Luego, cómo incorporarla en planes de estudio de forma transversal. Luego, por medio de asignaturas también, cómo incorporarla. Luego, cómo incorporar esta perspectiva en la práctica docente. Los sesgos de género en la producción de conocimiento y en la innovación tecnológica, los efectos de la falta de esta incorporación en la investigación y la docencia y financiamiento de la investigación con perspectiva de género, ¿no? Había unas preguntas de evaluación. Yo creo que este programa lo tienen que tener, este programita, ¿no? Y decía, ¿por qué el mandato de masculinidad determina el rol social de hombres y genera violencia y discriminación en la vida cotidiana universitaria? Describir los micromachismos que están en las aulas, en los espacios de investigación y en los laborales, y cómo inciden el mandato de masculinidad con la falta de corresponsabilidad en el trabajo de cuidados. Bueno, digamos, al final, cuando uno está estudiando género, todo tiene que ver y todo se puede vincular, ¿no? También que brinden ejemplos de sesgos de género en la producción de conocimiento y la innovación tecnológica. Entonces, bueno, yo les puse algunas referencias bibliográficas para contestar esas preguntas de evaluación sobre masculinidades, sobre micromachismo, sobre ética del cuidado y sobre muchísimos estudios que ya hay en esta interrelación de ciencia, conocimiento y género, ¿no? Eso es una bibliografía que también es como base, ¿no? Es como piso para, pues para seguir reflexionando y estudiando, ¿no? Entonces, bueno, esos son los subtemas que vamos a trabajar hoy. Y voy a hacer una presentación en PowerPoint de estos temas, ¿no? He estado leyendo mucho, ¿no? Sobre cómo hacer presentaciones así hermosas y maravillosas, y la verdad es que
Todavía no domino muy bien hacer unas presentaciones así increíbles con un montón de modalidades y tal. Entonces, uno de los consejos de los PowerPoints es que no haya demasiado texto, ¿no? Y yo lo que me di cuenta es que mis presentaciones tienen mucho texto, ¿no? Entonces, bueno, quería un poco decirles que no es por no poder seguir un discurso sin el apoyo de la presentación, sino que, digamos, también la idea es que todos estos se les queden a ustedes como notas, como apuntes, como resúmenes de lo que implica, ¿no? Abordar estos temas. Entonces voy a pasar a la presentación. Vamos. Y después, pues para escuchar al grupo. Veo que entre las participantes hay ya expertas en género, ¿no? Del CEICH, del CIEG. Entonces, bueno, será importante también que participen con sus proyectos, con sus ideas, con lo que han trabajado, ¿no? Entonces, a ver. Entonces, miren, el objetivo general de esta sesión es fortalecer las capacidades de las personas, ustedes, de la CINIC, en materia de igualdad de género y prevención de la violencia por razones de género, a fin de impulsar la implementación de la política institucional en esta materia, ¿no? Los específicos de la sesión son identificar cómo se invisibilizan las aportaciones, los puntos de vista y las necesidades de las mujeres en la docencia y la investigación, identificar alternativas que existen para incorporar la perspectiva de género en ambos campos y reconocer los efectos de realizar docencia e investigación bajo una lógica que invisibiliza aportaciones, puntos de vista y necesidades de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, la primera cuestión que se me ocurrió presentarles es que si ustedes en el primer tema de la bibliografía, ¿no? Si ustedes revisan como que casi que cualquier programa de estudios, ¿no? Va a ser posible analizarlo desde la perspectiva de género, es decir, cómo se distribuye la mención de autoras, autores, ¿no? En las bibliografías que recomendamos para el estudio, ¿no? Entonces, aquí tomé como referencia un programa de Historia Universal del CCH, de nuestro CCH de la UNAM, ¿no? Y dividí, ¿no? Las autoras, como pueden ustedes ver, son tres mujeres autoras, ¿no? Y los hombres son 6, o sea, el doble, ¿no? También podemos analizar como que qué tipo de publicaciones se están recomendando. Entonces, por ejemplo, el primer libro es de Gloria Delgado, es una historia universal de la era de las revoluciones al mundo globalizado, de Pearson. Esto es claramente un libro de texto, ¿no? El segundo, ¿no? Que es más actual, ¿no? Es ya más específico, es sobre Estados Unidos, y su confrontación con el terrorismo internacional en una compilación de otras varias autoras, ¿no? Y es la historia mundial del imperialismo a la globalización. Este es más temático, menos de texto, es más concentrado, ¿no? En un conjunto, digamos, de mujeres autoras, ¿no? Coordinadoras y autoras. Y el último es de María Alba Pastor, es un libro, como todos los conocemos, de Santillana, es un libro de texto. Entonces, tenemos solo aquí un segundo que es como más temático, aborda una cuestión más específica. Y de los hombres autores, por ejemplo, encontramos uno que dice del origen del hombre al imperialismo, ¿no? Hemos insistido mucho en esta cuestión del lenguaje incluyente, ¿no? Que este tipo evitemos este tipo de títulos, ¿no? Porque aquí, hoy en día, podríamos ya pensar que este libro, pues nada más va a estudiar a los hombres, ¿no? En este origen y hasta el imperialismo. Entonces, aquí se ha recomendado mucho, ¿no?
bueno, así se llama el libro, ya no lo podemos cambiar, pero cuando uno hace, digamos, bibliografías o recomienda artículos o los escribe, pues conviene en lugar de hombre decir, pues de la humanidad, por ejemplo, ¿no? Hoy no toca el tema del lenguaje incluyente, pero ya hay muchos manuales y formas de, digamos, evitar esta nomenclatura, ¿no? El segundo es sobre el imperio, ¿no? Bueno, pues este es también más temático. No es un libro de texto, ¿no? Sabemos porque es de anagrama, es un libro ensayístico, temático, de investigación, ¿no? El siguiente, más o menos parecido, ¿no? Es Auge y Caída de las Grandes Potencias. El otro es también muy concreto sobre un periodo histórico. El siguiente, de Carlos Pereira, Historia para qué, es un libro filosófico, es un libro de filosofía de la historia, o sea, muy ensayístico, muy de investigación, en el área más de la reflexión, ¿no? Y el último también es más la historia de Estados Unidos, pues más concentrado. Entonces, si se dan cuenta, este análisis nos permite ver la distribución de autoras, autores que manejamos en una bibliografía. Entonces, habrá, digamos, campos de conocimiento o áreas en donde a lo mejor no es posible, ¿no?, encontrar trabajos, ¿no?, escritos por mujeres. Pero hoy en día eso ya sería un poco imposible. O sea, hoy en día contamos con mucho trabajo de investigación de las mujeres científicas, de todo el campo científico en general, y entonces, bueno, hay que ponderar eso, hay que incluirlo, ¿no?, en nuestras bibliografías que recomendamos. Entonces, frente a, digamos, este tipo de hacer historia, como podríamos decir, hacer cualquier otro campo, ¿no? Pero este en especial, ¿no?, llevó a ciertos grupos de investigación a pensar por qué no hacer una historia de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo se pensó en una historia de las mujeres? Bueno, inicialmente, hace tiempo, aquí dice el 2000, pero esta obra tiene un poquito más de tiempo, ¿no? Pero me parece que es de las primeras obras que se propuso, ¿no?, recopilar una historia de las mujeres. Se llama Historia de las Mujeres en Occidente, coordinado por Michel Perrault y Georges Duby. Georges Duby es ambas, ¿no?, conocido historiador francés, ¿no? Y coordinaron una obra de 5 tomos, muy grande, ¿no? Y en la introducción que firma Georges Duby, ¿no?, dice, ¿por qué? ¿Por qué hay que hacer una historia de las mujeres? ¿Qué tiene de especial, de diferente? La historia es la historia, sean mujeres o hombres, etcétera, ¿no? Todas esas, digamos, aseveraciones, ¿no? Y él, por ejemplo, nos dice algo muy interesante, ¿no? Durante mucho tiempo, dice, las mujeres quedaron abandonadas en la sombra de la historia. Luego comenzaron a salir de esa sombra, incluso gracias al desarrollo de la antropología, a la atención que se prestó al tema de la familia, a la afirmación de la historia de las mentalidades que se dirige a lo cotidiano, a lo privado, a lo individual. Esa es toda una corriente, digamos, de la historiografía francesa, ¿no? Que ya ha cambiado, pero bueno, así empezaron como a pensar este problema, ¿no? Pero fue sobre todo el movimiento de las mujeres el que las ha llevado al escenario de la historia, con ciertas interrogantes acerca de su pasado y de su futuro. Y las mujeres en la universidad y fuera de ella han abordado la investigación sobre sus antepasadas a fin de comprender las raíces del dominio que padecieron y el significado de las relaciones entre los sexos a lo largo del tiempo y a través del espacio. Lo que intentamos comprender es su lugar en la sociedad, su condición, entre comillas, sus papeles y su poder, su silencio y su palabra. Una historia de relaciones que pone sobre el tapete a la sociedad entera, que es la historia de las relaciones entre los sexos y en consecuencia es también una historia de los hombres. Entonces, bueno, esta obra pionera, ¿no?, impulsó muchas otras en otras regiones, en otros países,
se ha pensado en hacer esta historia de las mujeres, justo develando sus aportaciones, ¿no? Y sobre todo hay capítulos, por ejemplo, que se dedican a la representación de la mujer, o sea, sí hay representación femenina, ¿no? Pero eso está representada, pero ¿dónde está su voz? ¿Dónde, qué dejaron escrito o qué dejaron como testimonio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta obra pionera, se ha descubierto que justo cuando miramos a las mujeres, ¿no? Lo que encontramos es otra historia. Es decir, ven las etapas de las historias, ¿no? Como por ejemplo en nuestro país, ¿no? Bueno, la conquista o México prehispánico, después la independencia, luego, ¿no? Ahí las mujeres no vamos en esa, digamos, línea del tiempo, ¿no? Pues, sucede la independencia de México, ¿no? Tardamos muchísimo tiempo más, ¿no? En lograr la independencia de las mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, se logra, y de otros sectores sociales, pero se logra la independencia de un país, pero las mujeres no logran esa condición, ¿no? Entonces, digamos, no, esta historia de las mujeres se descubre que no va paralela, ¿no? Ni a las naciones, ni a otro tipo de historias. Entonces, por eso es muy importante, digamos, recuperarla, ¿no? Y entonces cuando empezamos a mirar, ¿no? Pues digamos que nos puede dar por resultado todo un cuadro de aportaciones, ¿no? En la historia parecido al que está aquí, ¿no? De todas las mujeres que han aportado al conocimiento, a la ciencia, sus saberes, ¿no? Y sus trabajos. Entonces, es posible encontrarlas, allí están y es necesario conocerlas, ¿no? Eh, a ver, ejemplos del vínculo entre género y producción del conocimiento, ahora sí que en la historia, ¿no? Hay un trabajo muy interesante de Carol Meyers, por ejemplo, ¿no? En un libro eh, en francés, pero que su artículo es sobre la historia de la harina, ¿no? Y entonces dice ella, por ejemplo, el estudio de la Palestina romana se ha centrado generalmente en procesos políticos y religiosos, usando en ocasiones materiales arqueológicos. Sin embargo, prácticamente se ha ignorado la tecnología de la producción de la harina. O sea, estamos en tiempos muy atrás, ¿no? En periodos anteriores a esta tecnología, esa tarea doméstica era realizada únicamente por mujeres, pero las nuevas tecnologías del periodo romano que llevaron a la sustitución del molino de mano, como esta que está aquí ilustrada, que en México la conocemos perfectamente, esta tecnología, ¿no? A sustituirla, ¿no? Por instrumentos más complejos de molienda, que se extendieron por los centros urbanos de Galilea, dice la autora, aunque no se conocían en los poblados pequeños, ¿no? Pero implicaron la aparición de formas de molienda comercial controlada por los hombres en este tipo de máquinas, digamos, ¿no? Que requieren, pues sí, otro tipo de organización, de trabajo, de maquinaria y de colaboración, ¿no? Entonces, digamos, la sustitución, ¿no? Por una cierta maquinaria, tecnología, etcétera, de algo que, digamos, era realizado exclusivamente por las mujeres y que hoy acá ¿cómo se llama? En nuestro tiempo, ahora, ¿no? Eh, pues es actual, es vigente, ¿no? Entonces, bueno, allí hay una historia, ¿no? De la molienda a mano, hincada, etcétera, que habría que recuperar, ¿no? Otra cuestión que se presenta cuando vemos el vínculo entre género y conocimiento, llegamos casi siempre a este tema de las brujas, ¿no? Sobre todo, bueno, pues sí, en la Europa, pero que también vino para acá en la conquista, ¿no? Esta historia de los conocimientos, digamos, escondidos, ¿no?
Norma Blázquez, por ejemplo, en su libro bueno, el libro es Mujeres en la Hoguera, es un libro de Marina Fe, publicado por el PUEG, pero Norma colabora con su artículo Los conocimientos de las brujas, causas de su persecución. Y en ese libro, Norma nos dice que las mujeres acusadas de brujería eran creadoras de conocimientos en diversos campos, desarrollaban oficios vinculados con ellos y estaban bien asimiladas a las tradiciones populares de la época. Solían ser cocineras, perfumistas, curanderas, consejeras, parteras o nanas y realizaban sus actividades a través del desarrollo de conocimientos que les eran propios. Acá hay toda una historia, ¿no? De por qué les eran propios, etcétera. La perfumería, por ejemplo, se usaba tanto en la medicina y la religión como en la preparación de cosméticos. Los utensilios y las recetas eran semejantes a los que se empleaban en la cocina y las mujeres dedicadas a estas actividades desarrollaron técnicas químicas como la destilación, la extracción y la sublimación utilizadas por los alquimistas. Un ejemplo de ellos son los escritos de María la Judía, como el María Práctica, que se incluyen colecciones de alquimia antigua, ¿no? Y en el que hace referencia a complicados aparatos para la destilación y la sublimación, como el alambique tribicos y el querotaquis para ablandar metales o impregnarlos de color. En estos textos se describen artefactos con gran detalle y todavía después de casi 2000 años seguimos utilizando el baño María, el Valium Mariae, que sigue siendo muy útil para calentar lentamente sustancias o mantenerlas en su temperatura constante, ¿no? Y esta es una ilustración de un baño María antiguo. Entonces, digamos que hay todo un mundo, ¿no? De experimentación, de búsqueda, ¿no? Que estaba, hoy ya no, pero sí estaba completamente ignorado, y no solo ignorado, sino que vino toda la cacería de brujas en la Europa medieval, renacentista, etcétera, ¿no? Y que, bueno, pues acá también en la Nueva España sucedía algo y sucedió algo parecido, ¿no? Sí, hubo persecución también, hay muchas, digamos, lo que podemos saber es que en las actas de la Inquisición podemos encontrar, digamos, cómo se acusa, ¿no? A ciertas mujeres que también que son conocedoras de las plantas, que se dedican a curar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo ese conocimiento está allí para que lo exploremos, ¿no? Un caso paradigmático sin reconocimiento, por ejemplo, es la figura femenina olvidada y recuperada para la historia de la ciencia de Rosalind Franklin. Ella es de principios del siglo XX, ¿no? Sus fotografías por difracción de rayos X fueron claves, y ya estamos en el siglo XX, fueron claves para que Watson y Crick pudieran proponer el modelo de doble hélice del ADN que les proporcionaría el premio Nobel en 1962 junto a Maurice Wilkins. Sin embargo, ella, silenciada por la historia de la ciencia y una temprana muerte, y ridiculizada en la narración autobiográfica de Watson, hace del episodio que Watson hace del episodio su contribución, no tuvo ningún reconocimiento, ninguno de los galardonados la recordó en la entrega de los premios, su nombre ni siquiera aparecía en las reconstrucciones de enciclopedias, bueno, en ningún lado, ni en los libros de texto, ni en los museos de la ciencia. Hasta que otra mujer, Anna Zaire, eh, hace su biografía, la investiga, y en la que cuenta una historia muy distinta, ¿no? La de la difícil situación de una científica mujer y judía en una institución, el King's College de Londres, tradicionalmente masculina y claramente anglicana. Y aquí está el artículo completo, está la liga, y entonces, bueno, como ella, hay bastantes, ¿no?
Una propuesta, ¿no? Por ejemplo, que podemos poner a funcionar, ¿no? En nuestras clases es recomendar, obviamente, películas, ¿no? Aquí yo encontré esta, ¿no? Que se llama Bombshell, de Hedy Lamar Story. Esta es una película documental biográfica de Estados Unidos de 2017, producida por Alejandra Dean, que ella es periodista, directora y productora, que se ha ganado un premio Emmy. Bueno, esta película relata la historia de la estrella de Hollywood, cuyo talento natural para las invenciones contribuyó a configurar la tecnología de las comunicaciones que utilizamos en la actualidad. Heidi fue una actriz aparte, austriaco-estadounidense, y una de las estrellas de cine más emblemáticas de su época. Ella es la razón por qué Blancanieves tiene cabello oscuro y quien dio a Gatúbela, que es como se conoce a Catwoman en América Latina, la imagen que tiene. Cambió la imagen de Hollywood mientras que por las noches, durante la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a hacer algo mucho más importante. Inventó un sistema de comunicaciones de salto de frecuencia para los aliados. Bluetooth y el Wi-Fi que utilizamos hoy en día. La película se transmitió en 2018 en la cadena PBS y en Netflix. Yo no la encontré en Netflix, pero bueno, la podemos buscar y podemos ver, podemos recomendarla, ¿no? Dice que está disponible en Amazon Prime. Bueno, otra película es Ágora, que es la historia de Hipatia de Alejandría. Es decir, nos vamos a mujeres muy antiguas porque son justamente las que estaban, digamos, olvidadas. Hoy ya no tenemos esa situación, ya no están olvidadas, están en la universidad, hacemos muchas cosas, pero de pronto nuestros aportes quedan un poco, pues sí, olvidados, ¿no? O no tomados en cuenta, en fin. Esta película es una película española del 2009, protagonizada por Raquel Valls, que ha ganado muchos premios, ¿no? Está dirigida por Alejandro Amenábar y se desarrolla en la ciudad de Alejandría, en Egipto, en el 391 de nuestra era. Relata la historia de Hipatia, que fue astrónoma, matemática y filósofa brutalmente asesinada por fanáticos cristianos en un momento de mucho conflicto en la historia, estando en medio del punto de inflexión entre la cultura del razonamiento griego y el oscurantismo medieval. O sea, ella era una verdadera heredera de los conocimientos griegos, ¿no? Fue un ícono de la sabiduría y una mujer adelantada a su tiempo que llegó a ser directora del Museo de Alejandría por méritos propios en un mundo masculino que dejaba pocas oportunidades a la formación y la libertad de las mujeres. Dice que está disponible en Amazon. Está bien hecha, yo ya la pude ver, es una muy buena realización de época y ella también, o sea, está muy bien personificada y se ve justamente como, pues sí, una especie de oscurantismo religioso le impide seguir pensando, sobre todo en la rotación, ¿no? En que si la Tierra era el centro y no el Sol. Entonces hay varios experimentos que ella hace ahí con modelos y todo bien, bien interesantes, y cómo va pensando ella poco a poco el problema del heliocéntrico, ¿no? Bueno, otra película más de mujer científica se llama Radioactive, es la vida de Marie Curie. Está protagonizada por Rosamund Pike. No ha sido muy preferida de los críticos por considerarla muy sobrecargada y que no hace honor a la científica. Yo tuve oportunidad de verla, ¿no? Y bueno, yo creo que sí le hace honor. Es un poco, la ponen como sí, un poco dependiente, ¿no? De su esposo Curie. Pero bueno, cualquier manera vemos cómo ella se defiende, cómo ella defiende sus descubrimientos, ¿no? Y por qué cosas tiene que pasar, ¿no? Está distribuida por Amazon y se puede ver en streaming.
Este matrimonio desarrolla la teoría de la radioactividad y descubrieron el radio y el polonio. El trabajo de toda una vida y las consecuencias que conllevaron sus descubrimientos enmarcados en una película que refleja el comienzo de la era nuclear. Sí, la película sí retrata digamos, como riesgo, ¿no?, del descubrimiento. Por su trabajo, Curie fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, en física y en química, y la primera mujer en ocupar el puesto de profesor en la Universidad de París. Es decir, sí fue más o menos reconocida, ¿no? Y bueno, en México, ¿no?, tenemos ya estudios, como les decía, de las primeras mujeres, por ejemplo, científicas, pero también profesionales, ¿no? Este es un libro que se llama Historia de las Mujeres en México. Lo dejé lo mandé en PDF, si lo pueden consultar, pues a quien le interese este tema, ¿no? Y aquí encontré estas citas. Por ejemplo, dice, La Voz de México, o sea, un periódico, anunciaba en enero de 1886 la graduación de la primera odontóloga cirujana en el país, Margarita Chorney Salazar, con un tono más bien jocoso, sin saber que se estaba hablando de la precursora en la independencia profesional de la mujer latinoamericana. Y dice el periódico, el laboratorio dental de los Chorné tendrá el atractivo de que los señores podrán ponerse en manos de una joven diestra inteligente, que les evite las mortificaciones que les causa el tener que sujetarse a ser operados por las manos de un hombre, que por hábiles que sean, nunca tienen la delicada finura de las manos de una mujer. Luego, otro caso es en 1887, la doctora Matilde Montoya, La Fragua, primera médica egresada de la Escuela Nacional de Medicina, ¿no? Y otra más, Columba Rivera, segunda médica cirujana graduada en esta misma escuela en 1900, al igual que el de más colegas médicas graduadas en la misma época, y aquí están los nombres de todas ellas, Guadalupe Sánchez, Soledad Regules, si se fijan, principísimos del siglo XX, ¿no? Antonia Ursúa y Rosario Martínez. Se unieron a este importante grupo de mujeres María Sandoval de Zarco, primera abogada, graduada en 898, y 12 años más tarde, en una disciplina completamente diferente, la metalurgista, Dolores Rubio. Aquí yo les tengo una pregunta en cuanto a qué les llama la atención de este fragmento, de este anuncio de periódico. Como que ¿qué podemos decir de este fragmento? Espérenme, déjenme regresar aquí. Voy a ponerlo en chiquito porque si no, no escribe. Y aquí, ¿quién se anima? Así que, ¿qué les llama la atención desde género que se está anunciando en este periódico? No sé si, por ejemplo, pueden levantar la mano y damos la palabra. Alguien que tenga la visión completa de las manitas. Y con su micrófono activo también, por favor. No sé si quieran ir levantando la manita. Tania. A ver, Tania. Ya, gracias, maestras. Pues sí, a mí lo que me llama la atención es cómo se alude a esta parte de que las mujeres pues siempre son como mejores, entre comillas, o tienen asignada esta labor de cuidados. Y como las mujeres son quienes en ese momento se pensaba así, ¿no? Nacieron para cuidar, pues qué mejor que una mujer que es diestra y que además es delicada en el cuidado de los otros, pues te atienda, ¿no? O sea, en lugar de exaltar otros, pues sí, otros elementos, a lo mejor como el hecho de haber cursado la profesión o de que se pueden realizar otras actividades, lo que se destaca son estas características, ¿no?
Gracias, Tania. Sí, en efecto, ¿no? Tienes toda la razón, ¿no? O sea, incluso ya graduada, ya cirujana, ya odontóloga, importan otras cosas. ¿Y quién más quisiera comentar algo sobre la nota? Voy a revisar si hay alguna manita levantada. Sí, gracias, Acá, Mónica. no, En mi Marta, no caso, hay. perdón, Ya, Rocío, sí. sí, claro que sí. Creo que otro de los elementos que también llama muchísimo la atención es esta palabra del atractivo, ¿no? Que es, pues obviamente, tremendamente indignante, ¿no? En la medida en la que, pues mira, vas a tener algo diferente que ver, pero es más visto como esta parte de entretenimiento, ¿no? O sea, como, sí visto como algo raro, pero no en el buen sentido, ¿no? Sino que justamente es como te vas a encontrar con una mujer, ¿no? Que es algo extraño, raro, o sea, que va a estar ahí y que obviamente el énfasis no es en sus capacidades, sino en que pues simplemente está ahí porque quién sabe qué pasó, ¿no? Pero va a ser interesante que lo veas y pues es como parte hasta de la publicidad. Muy bien, sí, exactamente, ¿no? Sí, está llena esta nota de veras pues lo que llamamos estereotipos, ¿no? Y obviamente estereotipos de género, ¿no? Y pues sí, en esa época, finales del 19, ¿no? Que te atendiera una mujer graduada odontóloga, tenía que anunciarse, ¿no? De esta manera, ¿no? Ahora, el ver estos ejemplos, ¿no? Yo creo Perdón, que... Marta, que te interrumpa, es que Gabriela Cabrera también había levantado su mano. Ay, perdón, Sí, adelante. no, disculpa, es que como luego no se ven. Sí, es que luego yo no las Sí. veo, pero bueno, gracias, Mónica. A ver, No te Gabriela. preocupes, no te preocupes. Gracias. A mí me pasa también muy seguido. Ah, No nada más para reafirmar lo siguiente que dice la nota también en un estilo jocoso. Recordemos que la burla tiene como principal efecto, aparte de la diversión, por lo cual es muy socorrida, la desestimación, ¿no? O sea, la minusvalía de un mérito que se está reconociendo, para que luego no digamos, no nos alegremos ni nos divirtamos a costa, pues, de otras personas. Muchas gracias. gracias, Gaby. Sí, en efecto, el tono jocoso, o sea, la publicación contribuye, ¿no? A la burla y a la devaluación, digamos, ¿cómo se llama? Pues de la doctora, ¿no? Ujú. ¿Quién más quisiera comentar? Porque hay varias cosas más, ¿no? Ya dijeron, ¿no? Delicada, las mujeres, los cuidados, entonces te va a ir muy bien por esas razones. Otra es porque tiene un atractivo, ¿no? O sea, que te atiende una mujer, bueno, verdaderamente, ¿no? Y esa es la publicidad. Y luego la burla, la desestimación del mérito. Muy bien, ¿no? Pues perfecto, vamos, perfecto. ¿Quién más quisiera ver? A ver, otra cuestión que por ahí vean en la nota. Perla Gómez alzó su mano. Gracias, Moni. A ver, Perla. Sí, gracias. Pues a mí se me hace también una parte muy desafortunada decir inteligente. O sea, el hecho de que entonces pareciera que por ser mujer no todas somos inteligentes. En este Exacto. están destacando la inteligencia y efectivamente como si fuera algo curioso ir ahí, pero incluso una cuestión hasta sexista peculiar, si déjese tocar por una mujer con manos delicadas, no por un hombre tosco, porque va a ser justo un tratamiento de odontológico. Entonces, hay inmerso también unos temas más, que ya si uno le rasca lo que están transmitiendo, hablar de delicadeza no necesariamente solo es hablando de la característica física, sino decir, venga a ver a esta joven
porque también el hecho de decir joven le da esa parte de, venga justo por el atractivo, incluso sexual de la joven, y aparte, oh, qué curioso, inteligente, ¿no? O sea, a mí me salta también eso. Gracias. Claro, claro, Perla, sí. Muchas gracias. Exactamente. Muchas veces en estos ejercicios es útil cambiar el sexo. Por ejemplo, digamos, tendrá el atractivo de que las mujeres podrán ponerse en manos de un joven diestro e inteligente, nada más como le suena en masculino, ¿no? Que les evite las mortificaciones que le causa el tener que sujetarse a ser operadas por las manos de una mujer, ¿no? Que por hábiles que sean, nunca tienen la delicada finura de las manos de un hombre. O sea, si lo volteamos, nos suena rarísimo, o sea, completamente extraño, puestos estos adjetivos y estos calificativos al revés, ¿no? Entonces, un poco para desmantelar el sentido y las trampas, porque son como trampas justo de publicidad y de, ¿no? De la nota, ¿no? O de las notas o de lo que analicemos y todo, es un poco cómo nos suena puesto al revés, en otro género, en otro sexo, ¿no? Y hay cosas que son verdaderamente, pues salen imposibles, ¿no? No las puede uno imaginar. Decir que una mujer es inteligente, ¿no? Ya de por sí, y tiene toda la razón Perla, ¿no? O sea, pues si ya es doctora y ya es médica, o sea, se presupone, ¿verdad? ¿No? En fin, tienes toda la razón y sí, eso es un poco los análisis, pues que hay que hacer también con estudiantes, ¿no? Es decir, cómo analizar textos de este modo, cambiándolos o viendo lo ridículo que pueden resultar, ¿no? ¿Alguien más quisiera comentar? Sí, Salvador Gutiérrez tiene levantada su mano, Marta. Perfecto, Salvador, adelante. Gracias, buenos días. El comentario va en función de que esta nota de periódico lo que indica es que la dirección del periódico y quienes trabajan allí también son hombres de Sí, entrada, ¿no? Digamos las cabezas y quienes publican. Ese era mi comentario, o sea, esa parte de los puestos. exacto, sí, o sea, se revela también, ¿no? O sea, y quedan al descubierto quién está escribiendo, desde dónde, ¿no? ¿Quién manda, ¿no? En ese periódico. Exacto, también eso es posible. Y todo esto se puede, les digo, hacer con estudiantes. Sea el texto que sea, analicémoslo así, cambiémosle, veamos en el fondo qué nos están diciendo, quién lo dice, desde dónde, desde qué lugar, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Salvador. Muy bien. Marta, por aquí veo también que Gabriela Araujo tiene su mano levantada. Perfecto. Gracias, Moni. A ver, Gaby. Bueno, yo nada más quiero decir que parece un anuncio de masajes, ¿no? Que claramente es un anuncio de un lugar donde se dan excelentes masajes. Es impresionante. Exacto, ¿no? La delicada cosa, todo sin mortificaciones. Bueno, usted casi que va a disfrutar que le saquen la muela, ¿no? Si tienes toda la razón. Muchas gracias, Gaby. Y así le podemos seguir, ¿eh? Es que es impresionante con, digamos, el discurso social, ¿no? Es decir, aunque estemos en una época muy atrás en esta nota, ¿no? Podemos hacer lo mismo con la actualidad, ¿no? Con notas de hoy, etcétera, ¿no? Con discursos que se nos presentan, obviamente, ¿no? Con todas las cosas que salen en redes, en fin. Y así, por ejemplo, una muy buena pregunta, ¿no? Para estudiantes con análisis de textos, de cualquier tipo de texto y tal, ¿qué te parece que es? En lugar de lo que anuncia, ¿qué te parece que es esto? ¿No? ¿Qué está anunciando en realidad? ¿No? Y bueno, no sé si alguien más, si no, para seguir. Sí, Marta, porque ya tenemos 15 minutitos Sí. y para ir avanzando. Perfecto. Entonces, bueno, este apuntito se les queda porque este Power obviamente se lo
envió a Mónica y ahí se queda, ¿no? Entonces, sigamos con el subtema 3. ¿Cómo incorporar la perspectiva en planes de estudio de forma transversal? ¿No? No es tan difícil, es, digamos, un poco en cualquier plan de estudios ver las aportaciones de las mujeres en campos de conocimiento, en líneas de investigación, en asignaturas, ¿no? ¿Qué han aportado las mujeres? Luego, ¿qué efectos de problemáticas globales y locales se presentan en las mujeres de cualquier problema, situación, proyecto estemos trabajando, ¿no? Es decir, ver a las mujeres en estas situaciones. Luego, ¿qué impactos diferenciados en mujeres y hombres de estas situaciones globales y locales? Sean las que sean, sea un descubrimiento hiper así, rarísimo para las ciencias y las humanidades y las sociales, ¿no? Hay que analizar desde ese punto de vista, ¿no? ¿Qué impactos diferenciados, ¿no? Y, por ejemplo, una tarea podría ser ejercitar y proponer estas incorporaciones en cada ámbito del trabajo académico. O sea, hacer el ejercicio, ¿no? Y en las asignaturas, o sea, poner género como asignatura obligatoria, aquí Mónica tiene esta cuestión, ¿no? Se hizo una asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras. Hay otras en otras facultades, pero esta es la que yo conozco. Y está ya en curso, ya está en el segundo semestre de estarse dando a primer semestre de todas las licenciaturas de filosofía, ¿no? ¿Y qué se propone esta materia? Es decir, cada quien en su área puede proponer lo mismo en su instituto, en su centro, en su facultad, en su escuela preparatoria, en su CCH, ¿no? Identificar, analizar y comprender las relaciones de género desde una perspectiva feminista, comunitaria y decolonial, como relaciones de desigualdad, exclusión y poder entre hombres y mujeres y de diversidades sexogenéricas, a fin de transformar estas relaciones basadas en la igualdad y en una ética del cuidado para prevenir y erradicar la violencia de género. Este es el objetivo general. Y pusimos 3 objetivos específicos, que es utilizar la categoría de género como herramienta analítica para explicar y comprender desigualdades en distintas situaciones y prácticas. Visibilizar y analizar relaciones entre géneros que originan jerarquías, dominios, promueven diversas formas de violencia de todo tipo, estructurales, simbólicas, directas y todas las que dice la ley de acceso, ¿no? A fin de poder modificarlas desde una perspectiva comunitaria. Y desarrollar una ética de autocuidado y cuidado comunitario entre todas, todos y todos, ¿no? Para establecer relaciones igualitarias en cierta comunidad. Y la hicimos sencilla, es una materia que tiene 3 temas, 3 módulos grandes, que se imparten un semestre, unas 2 horas por semana, durante 16 semanas. Cada uno de estos temas tiene sus subtemas, obviamente, ¿no? Que más o menos corresponden a las sesiones de la duración de un semestre. La primera es como conceptual, qué es el género, qué son las relaciones de género y cómo esto implica desigualdad. El segundo módulo o tema grande son las violencias, todo tipo de violencias, ¿no? Sus tipologías, sus entornos, sus normativas, que no solo son locales, sino globales, ¿no? Internacionales, etcétera. Ver todas las normativas, desde lo muy internacional hasta lo muy, digamos, en nuestro país, en nuestro municipio, en nuestra localidad, etcétera, ¿no? Y luego, pues muchos ejercicios de cómo prevenir y erradicar esta violencia de género, ¿no? Cómo hacerlo a través del autocuidado y de esta ética comunitaria. Entonces, bueno, la bibliografía, por ejemplo, para estudiar todo esto es muy, muy amplia, ¿no? Ahorita, bueno, el semestre pasado la dieron 8 profesoras a 8 grupos. Ahorita se está volviendo a dar este semestre, son más grupos. Y bueno, si después al final Moni quiere comentar algo, le damos la palabra. Y ya se volvió una materia que tienen que cursar todos los estudiantes de la facultad, digamos. Esto es
una manera de llevar los estudios de género a un espacio específico, ¿no? Y claro, tener este tipo de materias lo que hace es muchas veces poder transversalizar también, ¿no? En las áreas, los campos de conocimiento, cómo llevar género a cada sitio y lugar, ¿no? Y ahora, por ejemplo, cómo incorporar la perspectiva en la práctica docente. O sea, ya no en las materias, ya no en las asignaturas, ya no, sino en nuestro comportamiento, digamos, pues diario, ¿no? Cotidiano. Hemos llamado en pedagogía currículum oculto a esta transmisión que se da, ¿no? De muchas cosas, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y que se llama oculto porque no está explícito en un plan de estudios, ¿no? No dice, yo voy a transmitir simpatía, pues no dice eso, vamos a transmitir conocimientos y otras cosas. Entonces, por eso es oculto, pero en realidad yo como pedagoga siempre me he peleado con este término de oculto porque no está nada oculto, es absolutamente evidente, visible este currículum, digamos, ¿no? Se ha dicho como currículum porque el currículum es una propuesta formativa, ¿no? Entonces, tengo aquí a dos autoras. Hay mucho escrito sobre currículum oculto, pero aquí hay dos propuestas que pueden ustedes consultar. Una de ellas, Ochoa, dice, el currículum oculto consiste en aprendizajes de valores, actitudes, conocimientos, destrezas, significados, habilidades y supuestos, o sea, todo lo que traemos encima, ¿no? Que no están explícitos o no son intencionales, ¿no? Y que se dan en un contexto escolar, ¿no? Entre las implicaciones que tiene este currículum de género, el oculto de género, está en el hecho de que define ciertas condiciones para el desarrollo personal y académico porque afecta a roles, expectativas de interacciones entre el profesorado, entre el alumnado, al definir cómo se estructuran, piensan e interpretan estas relaciones que sustentan la relación educativa, ¿no? Y que establece distintas relaciones entre el conocimiento y los hombres y las mujeres al definir la valoración de las relaciones sociales de cada uno de los géneros. O sea, está implícito en nuestra manera de dar clases, nuestra manera de escoger temas, bibliografías y todo, cómo vivimos nuestra identidad de género, ¿no? Y qué pensamos sobre ello y cómo pensamos de las, de los demás, ¿no? Otra autora dice que ha hecho investigación educativa sobre este currículum oculto y ha evidenciado que esta educación tiene sesgos de género que impone mayores obstáculos a las mujeres respecto a sus pares varones. O sea, este trato, tiene el currículum oculto también tiene que ver con relaciones y maneras de tratar a las personas, ¿no? Hizo una investigación en la FE Zaragoza, donde mostró que todas las carreras estaba presente este currículum oculto y que se expresaba en matices como, por ejemplo, relaciones de docente varón, alumna mujer, caracterizadas por cierta condescendencia hacia las estudiantes, valoración de la obediencia, o sea, se valora como algo muy, muy bueno que sean obedientes, y obviamente el acoso sexual, ¿no? También en estrategias didácticas en la enseñanza de las ciencias rígidas y descontextualizadas que limitan su aprendizaje, y también vio en la transmisión de una noción androcentrista de la ciencia que dificulta su aprendizaje. Bueno, entonces este currículum oculto, un poco para darnos cuenta, justo sirven cursos de sensibilización, de pensarme cómo soy, qué he sido, cómo trato a las personas, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos ver, por ejemplo, sesgos de género en la producción de conocimiento, ¿no? Aquí hay una cita de la tesis de Rosario Castellanos, también ya es antigüita, pero aquí lo que ella dice en su tesis, ¿no? Que se llama Sobre cultura femenina, tesis que hizo en la UNAM, ¿no? Platica cómo los científicos y filósofos de cierta época que se estudiaban en filosofía en la universidad, digamos, ¿no? Pensaban sobre las mujeres, ¿no? Por ejemplo, este señor Moebius tiene un libro que escribió, ¿no? La inferioridad mental de la mujer, por ejemplo, ¿no? Y dice Rosario Castellanos, este, citando a Moebius, que Rüdiger, ¿no? Ha
probado, porque además se ha cuestionado lo del cerebro, ¿no? Que el cerebro femenino, en este cerebro, el derrame de toda la circunvolución media del lóbulo parietal y del pasaje superior superinterno experimenta un retardo en su desenvolvimiento. Es decir, fíjense en el lenguaje científico. ¿Cómo es el lenguaje científico? Sirve para decir muchas barbaridades. En los hombres pocos desarrollados en la parte mental, fíjense en esto también. Un negro, por ejemplo, encuentra los mismos datos anatómicos hallados en el lóbulo parietal de la mujer, ¿no? Mientras que en los hombres bien dotados físicamente, el gran desarrollo del lóbulo temporal les da un aspecto completamente distinto. Rudinger encontró estos datos reducidos al máximo de la simplicidad en una mujer bávara y sobre este caso se ocupa de un tipo de cerebro semejante en todo al de las bestias. En todos sentidos queda completamente demostrado, dice el científico, que en la mujer están menos desarrolladas ciertas porciones del cerebro que son de grandísima importancia para la vida psíquica, tales como las circunvoluciones del lóbulo frontal, y que esta diferencia existe desde el nacimiento. Bueno, esta discusión, aunque nos suene muy, muy antigua, de pronto cobra vigencias, ¿eh? Y la tesis de Rosario Castellanos, la mitad está, digamos, volcada a demostrar todos estos pasajes de los científicos y los filósofos de cómo pensaban sobre la mujer, ¿no? Y como un ejemplito de cómo la falta de incorporación con la migración, por ejemplo, ¿no? Dicen estos autores en una investigación sobre migración, dice, cabe mencionar que gran parte de la teoría migratoria ha sido incapaz de aproximarse a las cuestiones de género, ¿no? Las mujeres migrantes no siempre son las que tienen mayores desventajas, pero al estar sujetas a las normas hegemónicas de género, las mujeres que se desplazan tienden a desafiar con frecuencia esas normas y corren el riesgo de ser tratadas como anormales y de haber renunciado a sus derechos. Es decir, los estudios que antes se hacían sobre migración, ¿no? No se fijaban en las mujeres, ¿no? Primero porque la migración era preponderantemente masculina. De todas maneras, había que haberse fijado en las mujeres que se quedan, ¿no? O sea, cómo son las comunidades de donde todos los hombres migran, ¿no? Y se quedan solas, nada más ellas solas a cargo de la comunidad y de los hijos, ¿no? Es decir, la perspectiva en todos estos campos de género, pues sirve para ver eso, ¿no? Y bueno, ellos justo señalan esta falta de incorporación, o sea, no se ve, y ya ahora que migran las mujeres, ¿no? Hay que ver qué es lo que diferencialmente, cómo viven, qué les pasa y cómo viven esta diferencia, ¿no? Por último, el último tema que decía financiamiento para la investigación con perspectiva de género, bueno, nosotros en la universidad tenemos, digamos, varias maneras de que se financien proyectos, ¿no? Pero también hay fondos internacionales como el PNUD, ¿no? Y aquí está la liga, es un fondo fiduciario temático exclusivo para igualdad de género, ¿no? Este otro que pone el INMujeres de México, ¿no? Que impulsa proyectos que contribuyen a erradicar el embarazo infantil y disminuir el embarazo en adolescentes, por ejemplo, dan un fondo para hacer estas acciones, ¿no? Hay una, por ejemplo, hay muchas, pero bueno, esto solo es un ejemplo, de Fondo Semillas, es una organización muy interesante que ayuda a mujeres a hacer proyectos agropecuarios, tecnológicos, en sus comunidades, ¿no? Y vive pues de donaciones, ¿no? Esta fundación, pero bueno, su página da cuenta de todos los logros que han tenido, ¿no? Y de cómo, pues sí, muchísimas comunidades han elaborado ya y puesto en práctica proyectos desde cosas solares, paneles solares, desde cómo ¿no? Llevar electricidad hasta las cuestiones del agua, cómo reciclar, ¿no? Y muchos proyectos, digamos, científicos, ¿no? Que han sido apoyados y llevados a las comunidades donde los necesitan. Entonces, bueno, con esto yo termino una exposición muy sintética
yo creo que sí hay muchas maneras de llevar la perspectiva de género a nuestros contenidos, a nuestras aulas, ahora virtuales, ¿verdad? Pero ya cambiará, esperemos esto pronto, y a los programas de estudio, a los proyectos de investigación. Yo sé que ahora están con nosotros varias comisiones de ciencias físicas, de fisiología celulares y digamos, conocimientos y temas que en ciencias sociales pues no conocemos, ¿no? Y que entonces allí son ustedes quienes tienen, digamos, la palabra en cuanto a cómo incorporar género en sus áreas de trabajo, investigación, clases, ¿no? Que han visto que no se ha tratado, que no se ha desarrollado. Pero bueno, estos son como, digamos, pistas y pisos también, ¿no? Pues para desprender un montón de reflexiones, seguir leyendo, hacer círculos de estudio de género, ¿no? Como para, digamos, realmente llevar esto a la práctica docente, ¿no? Al estudio, ¿no? Y a los trabajos, ¿no? Yo he revisado, soy, ¿cómo se llama? Integrante de varios comités tutoriales y veo tesis tanto de licenciatura como de posgrado que una perspectiva de género les haría muy bien. Hay otros que ya la incluyen, ¿no? Pero hay otros que no, ¿no? Entonces está desde el lenguaje, pero también desde a quienes no están viendo en estas, digamos, propuestas, ¿no? Una pregunta de género es ¿quién está fuera de esta propuesta? ¿Quién no está aquí? ¿No? Y bueno, pues yo espero que sea de utilidad. Tenemos unos minutos, me parece, Mónica, para conversar y para que hablen las científicos que hoy nos acompañan. Así es, Marta. De verdad, muchísimas gracias por este recorrido. La verdad es que en tan poco tiempo lograste hacer una excelente síntesis que tocó pues los puntos más importantes, me parece, de empezar a pensar, ¿no? Docencia e investigación con perspectiva de género, por supuesto, el tema de la inclusión de la perspectiva de género en la educación formal, digamos, en el currículo, ¿no? A través de los programas, pero a través de la creación de estas asignaturas obligatorias que permiten pues al estudiantado, por lo menos una vez en su formación, pues estar cercanos al tema de género, y también pues por este recorrido también histórico que hiciste sobre las aportaciones de las mujeres a los saberes y al conocimiento científico. Y bueno, y por supuesto también el tema del currículo oculto, que es fundamental porque claro, cuando pensamos en buenas prácticas docentes de inclusión de la perspectiva de género, pues por supuesto está el tema del currículo formal, pero también está el tema de las actitudes y de los valores que estamos transmitiendo como profesoras, como profesores en el aula. Pues muchas gracias.